Estamos de vuelta en a las 8:45. Nos acompaña José Raúl González Merlo, analista económico. Le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, José Raúl. Buenas noches. Buenas noches, José Raúl. Empecemos tratando de ver cómo se pinta el año ante el proceso electoral en materia económica. Bueno, yo creo que en materia económica este año no va a ser significativamente distinto de lo que es un año electoral típico, que no es un año malo. Si ustedes agarran... Contra nuestro prejuicio. Es un prejuicio, efectivamente, porque si ustedes ven los hechos son que los primeros 3 años de un gobierno, desde que son de 4 años ahora, ¿no? El tercero tiende a ser ligeramente mejor que los 3 anteriores. Y este año, efectivamente, estamos saliendo de la crisis. Ahora el Fondo Monetario publicaron hoy en la prensa que espera que crezcamos 3%, que no es una tasa de crecimiento acorde a las necesidades de eliminación de la pobreza de Guatemala, pero es una tasa mejor que la del año pasado y mejor que el promedio de lo que esperaríamos típicamente. Así que económicamente creo que los indicadores van mejor. ¿Y qué podríamos esperar, por ejemplo, con el petróleo y la gasolina que ha subido y que golpea la inflación? Sí, el petróleo efectivamente va a ser quizá de las cosas, aparte de la situación política, de las cosas que puedan disminuir la tasa de crecimiento, porque obviamente los ciudadanos van a tener menos dinero disponible para otras cosas y van a tener que gastarlo más en energía. Ya pasamos por esto en el año 2008, subió el barril de petróleo casi a $140. No es imposible predecir hasta dónde puede subir el precio del barril, pero es de las cosas que sí amenazan una recuperación económica. La otra cosa que apenas sugeriste que podía amenazar la situación económica es esa polarización política que vive el país. Sí. ¿Cuáles son las perspectivas? Realmente una tensión muy grande. ¿Puede afectar nuestra economía? Yo creo que sí, yo creo que puede afectar no solo la economía, sino la imagen también del país en el exterior. Vemos entrevistas en CNN, vemos entrevistas, pero aún otra raya más al tigre, porque, por ejemplo, revistas como El Economist, revistas como Foreign Policy en español, por ejemplo, han sacado sendos artículos sobre Guatemala, poniéndonos como un país verdaderamente donde hay una inestabilidad política, en donde no se respeta la ley, los mismos dirigentes no la respetan. Bueno, es vergonzoso. Policy, más bien diciendo que no tenemos opción sana entre las que tienen más punteo en las elecciones. Y digamos que eso lo que hace es crear un clima de mala imagen hacia el exterior, lo cual pues no es las mejores condiciones para atraer la inversión, y también una mala imagen y mucha incertidumbre. Y yo creo que la principal amenaza para un buen desempeño económico es la falta de certeza. Y podemos visualizar escenarios tan nefastos como los de un jueves negro en esteroides, en este caso. Así que digamos que esos son los factores que yo diría que son los que más pueden afectar el desempeño económico de este año, que no tienen nada que ver con el ciudadano guatemalteco, con la capacidad de los empresarios. Hoy los medios publicaban que había una cierta contención del gasto de parte del gobierno. ¿Usted cree que eso es real y por qué sería? Bueno, los números, uno puede pelearse con los números, pero ciertamente lo que pasa es que este año se ha pronosticado un déficit igual de escandaloso o más que los años anteriores en términos absolutos. Y probablemente el gobierno se esté dosificando en la forma como va a ir gastando, porque lógicamente quedarse sin dinero por ahí por septiembre sería una vergüenza y podría provocarles un daño a sus posibilidades de reelección. Entonces yo creo que hay una dosificación y un manejo ahí para que la cosa no vaya a resultar grave a finales de este año, ¿no? Ahora, José Raúl, lo habitual es que en el año electoral haya siempre un gasto público desbordado, tratando de ofrecer una imagen de parte de los gobiernos, buscando esa reelección, tratando de ofrecer una imagen de prosperidad. Sí, bueno, eso ocurrió, por ejemplo, durante el último año de Vinicio Cerezo, ¿verdad? Donde nos heredó una inflación del 60% justamente porque el Banco de Guatemala financió con la maquinita todo ese gasto público. También en el último de Álvaro Arzú. En el año de Álvaro Arzú, ahí hubo un manejo de la política monetaria no a través del gasto público, sino un relajamiento. Dejaron que se vencieran un montón de bonos del gobierno, la liquidez entró a la economía para estimular el crecimiento económico, y lo que ocurrió fue también un tema de una devaluación más que una inflación. El quetzal ahí sufrió una devaluación importante. Ahorita los márgenes de maniobra han quedado muy rezagados porque hemos tenido 3 años en donde la herencia principal, quizá en términos económicos del gobierno de la UNE, va a ser que nos va a duplicar la deuda interna y externa. Lo cual ya le restringe a este gobierno un margen muy importante para poder continuar endeudándonos, aunque todo es posible, si no miremos a los griegos. ¿Y qué efecto va a tener eso en el
futuro cercano, por ejemplo, en el próximo gobierno que va a tener que hacerle frente a esa deuda? Yo creo que los efectos son devastadores desde el punto de vista económico y hasta desde el punto de vista moral y ético, porque lo que estamos haciendo es hipotecando el futuro de guatemaltecos que no han nacido, y los que ya nacieron ya vienen con una deuda pública interna y externa significativa. La población económicamente activa va a terminar debiendo más o menos 14,000 quetzales cada uno de las personas mayores de 16 años. Entonces sí es un efecto que se va a sentir, no inmediatamente, pero sí en materia de la disponibilidad de fondos que hay en el futuro para poder gastar en otras cosas que no sea intereses de la deuda. Ahora, el endeudamiento es pan para hoy y hambre para mañana, ¿verdad? Sobre todo el endeudamiento público, que no puede caer dentro de la categoría del endeudamiento privado, que se utiliza para funciones productivas y para poder generar bienestar a futuro en una empresa. En el Estado es simplemente dinero que se despilfarra, se gasta y después hay que pagarlo de regreso. Aunque cuando se usa, por ejemplo, para infraestructura, si esta infraestructura ayuda a dinamizar la economía, no cae en el rango del que usted habla. Lo que pasa es que no sabes qué dinero se fue para qué cosa, porque el dinero es fungible, ¿verdad? O sea, el dinero que hubiera podido utilizar para infraestructura, me endeudé para utilizarlo para otra cosa. Identificar a dónde se va el dinero una vez que entra al sistema del gobierno es complicado, y después tendríamos que entrar a analizar si la calidad de la construcción es la adecuada o si fue la carretera para pavimentar porque el diputado tenía su finca y ser. O para llegar a la frontera. Yo creo que se podría hacer si ese dinero después tiene que ser repagado con, por ejemplo, un peaje. Si esa carretera fue construida, la garantía de que esa carretera estuvo bien diseñada, construida, etcétera, es a través del peaje que esa carretera pudiera generar para pagar la deuda. Como no se hace así, simplemente los guatemaltecos cada día debemos más y no sabemos exactamente en qué se utilizó ese dinero. Pero yo cuando le decía que el próximo gobierno se va a ver limitado, también me refería a la capacidad, por ejemplo, para realizar obra pública, porque ellos, ahorita yo creo que ni siquiera se sabe exactamente cuánto es lo que se le debe a los constructores, por ejemplo. Entonces, el próximo gobierno no va a poder realizar ese tipo de obras, o no. Se va a tener que limitar mucho. Sí, vamos a tener potencialmente una crisis fiscal, que eso no es tampoco extraño en países que se han comportado tan irresponsablemente como nos hemos comportado nosotros en los últimos 3 años. Pues lo hemos visto en Argentina, en México, en Bolivia, en Brasil, en Grecia, en Portugal. Digamos que mientras nosotros continuemos creyendo que debemos de gastar de acuerdo a lo que creamos que son nuestras necesidades, ese es el camino ideal para llevarnos a una crisis fiscal. ¿Usted ve las perspectivas en este momento a partir, por ejemplo, de la demanda que se plantea de los maestros por un lado, por el otro lado los trabajadores de salud pública? El próximo gobierno parece que va a heredar realmente una situación, una gran demanda de incremento de gasto. Sí, yo creo que eso ocurre siempre. También todo gobierno enfrenta los retos de diferente manera, y creo que el tamaño de los retos que va a enfrentar el próximo gobierno es de una magnitud superior a lo que los habían enfrentado los anteriores, fundamentalmente, en mi opinión, por un manejo irresponsable de las finanzas públicas. ¿Vamos a condiciones de un pacto fiscal? Bueno, yo creo que ya tuvimos un pacto fiscal. Lo único que tendríamos que hacer es desempolvarlo y ponerlo en la práctica. No veo cuál es el problema con... Actualizarlo. Requeriría cierta actualización. Pero era una serie de compromisos. La parte política fue donde se trabó todo, porque ya hay que ponerle números a las cosas y medidas coercitivas o... Yo creo que respecto al tema fiscal, yo creo que los ciudadanos guatemaltecos no tenemos nada de qué avergonzarnos, y que lejos de estar recibiendo las críticas de funcionarios del exterior o de organismos multilaterales, lo podemos demostrar con hechos. La mayoría de las estadísticas demuestran que el guatemalteco, desde la firma de los acuerdos de paz, que es cuando se puso de moda el tema, ha pagado cada año más impuestos. El gobierno ha recibido cada año más impuestos, ha recibido 5 veces más en términos absolutos, 2 veces más en términos reales. Ahora que estaban hablando de educación, se gasta 35% más en términos reales por cada niño en el sistema educativo hoy de lo que se hizo para la firma de los acuerdos de paz. Todos los indicadores excepto uno, que es el de la carga tributaria, que es el que les conviene sacar para justificar su ansiedad por tener más fondos, todos dicen que los ciudadanos guatemaltecos hemos pagado cada vez más. La pregunta es, ¿qué hemos recibido más? Hemos recibido acá. Pero hay otros indicadores importantes también. 46% de los niños en Guatemala comen menos de lo que necesitan para alcanzar su talla apropiada. ¿Cómo hace esa pero sociedad? Ese problema no lo va a solucionar el gobierno, ni lo va a solucionar el gasto público. Pero además, José Raúl... ¿Y quién va a solucionarlo? Bueno, el crecimiento de la economía. La única forma de combatir la pobreza, y creo que el lenguaje es importante, no debemos combatir la pobreza, debemos de crear riqueza, porque combatir la pobreza es un término vacío. Lo que nosotros tenemos que hacer es fomentar la creación de empleos, la creación de nuevas plazas, mejores plazas, para que los niños
sus padres tengan un empleo digno y que puedan darle alimentación. Con una bolsa solidaria no se va a Pero solucionar. José Raúl, hay otros compromisos que ha firmado este país y, por ejemplo, el sector privado ha sido parte importante de esos compromisos, como por ejemplo el Plan Visión de País, donde también se hablaba de que el presupuesto del Ministerio de Educación debe llegar, por ejemplo, en el año 2020, creo que está planteado, a 7% del PIB. Ese es un incremento bastante grande que con los ingresos que tiene ahora el Estado, pues es inviable realmente, porque... Bueno, si nosotros creemos que la cantidad de gasto es lo relevante, gastemos lo que queramos en el PIB, porque de todas maneras lo único que vamos a hacer es enriquecer a personas como Joviel Acevedo y a darle más poder político. O sea, deberíamos de comenzar pensando que si Joviel Acevedo va a ser el representante del magisterio que va a estar manejando de hecho, no de derecho, esos fondos, ahí tenemos un problema que no creo que se resuelva gastando más. Sin embargo, yo creo que en materia de gasto público, lo más importante es la calidad del gasto, no la cantidad del gasto, porque la solución fácil siempre es gastar más y obtener cada vez menos resultados, que es lo que hemos visto del año 95, firman los acuerdos de paz. A la fecha, 5 veces más presupuesto, 2 meses más presupuesto en términos reales, duplicamos. Este es el crecimiento más rápido con respecto al PIB, con respecto a la población, con respecto a la inflación. El gobierno cada año ha recibido más fondos de los guatemaltecos y la pregunta es ¿qué hemos recibido a cambio de los guatemaltecos? ¿Nos sentimos mejor en materia de seguridad? ¿Nos sentimos mejor en materia de la calidad educativa? ¿O en la calidad de los servicios de salud? ¿A dónde? ¿Qué hemos hecho con ese dinero? Que es una pregunta que yo creo que es de los más básicos que cualquier ciudadano tiene derecho a plantear. José Raúl, nos queda muy poquito tiempo. La última pregunta es concreta. ¿Hay condiciones este año para mejorar los ingresos del Estado mediante una reforma fiscal? Yo creo que los ingresos fiscales vienen mejorando. Tenemos 3 meses, 9% de crecimiento. ¿Okay? Los ingresos fiscales están respondiendo al crecimiento de la economía. Los guatemaltecos tenemos la solvencia moral de decirle al gobierno, aquí hay 9% más este año de lo que yo le di el año pasado. La pregunta es, ¿qué estamos recibiendo nosotros a cambio? Esa es la reforma fiscal que nosotros deberíamos de impulsar, una reforma fiscal de la calidad del gasto y no de la cantidad del gasto, porque lo único que estamos haciendo es dándole más licor a un enfermo alcohólico y de esa forma no se va a curar. Lo que necesitamos es resultados y cuando tengamos los resultados, entonces ese gobierno va a tener la solvencia moral de pedirle a los guatemaltecos una porción cada vez más de su trabajo. José Raúl González, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.